Fiscales sin rango entrevistaron al comandante del Ejército sobre detalles de inteligencia militar en una diligencia por el supuesto plan de atentado al fiscal general, sin consideración a su rango. Lo hicieron ir al búnker y contestar preguntas como si fuera un indiciado. Víctor Ballestas. Mónica, antes de preguntarle por el presunto plan contra Barbosa, lo interrogaron durante más de media hora sobre detalles de operaciones de inteligencia reservados y ahora lo están investigando en cuerpo ajeno con base en los secretos que le compartió al ente investigador. Al mediodía de ayer, evitando los detalles y cuidando los términos que quedarían consignados en un comunicado, la Fiscalía publicó el anuncio sobre la apertura de una investigación por hechos, comillas, relacionados con seguimientos y otras actividades de inteligencia realizadas por un grupo de militares contra un profesor. Patria. Al referirse a, comillas, un grupo de militares, la Fiscalía eludió la mención directa al oficial objetivo de esa investigación, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, quien este fin de semana fue señalado de utilizar hombres de inteligencia y contrainteligencia en seguimientos por motivos personales. Desarrollos tecnológicos. Solo un fiscal delegado ante la Corte Suprema podría indagar las conductas del comandante del Ejército por el fuero que le confiere su grado de general y si decide acusarlo, únicamente la Corte tiene la competencia. No obstante, en otro caso, el de un presunto plan para atentar contra el fiscal general, el alto oficial fue tratado por fiscales sin rango como si fuera un entrevistado cualquiera. Lo citaron el pasado 22 de agosto al búnker en lugar de visitarlo, como indica el protocolo para altos funcionarios en su despacho. ¿Cómo funciona la inteligencia? Al menos 30 preguntas de los dos fiscales de base, formuladas durante más de media hora, se centraron en obtener detalles sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia y contrainteligencia militar, a pesar de que este tema no tenía relación directa con el presunto plan de atentado. ¿Cómo interactúa este comando de inteligencia con otras entidades del orden nacional? Le preguntaron cómo se maneja la información en el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, conocido como CAIMI, cerebro de la inteligencia militar del país. Hay una información. Lo interrogaron sobre las reuniones que habitualmente se realizan con los grupos de expertos y también con el ministro de Defensa y el presidente de la República. La inteligencia es para anticipar. Solo hasta después de obtener hasta planos escritos de aspectos militares reservados, uno de los interrogadores atinó a preguntarle al comandante del Ejército sobre el supuesto atentado. ¿Qué información tiene usted acerca de una amenaza que se presentó en contra del doctor Francisco Barbosa? Gracias, doctor. Pues que realmente ese es el motivo por el cual el señor fiscal dijo que iba a venir yo acá. Del plan para afectar la seguridad del fiscal general no se volvió a tener noticia, pero ahora que el comandante del Ejército sería indagado por sus supuestas órdenes a sus hombres de inteligencia, la Fiscalía podrá usar en su contra su propia declaración de hace 3 meses. La filtración del interrogatorio a Nicolás Petro en el proceso de colaboración que no concretó con la Fiscalía ocultó la parte de la grabación en la que el fiscal Burgos decía que solo una falla ética suya haría posible que el video se conociera públicamente. Joana Rodríguez. Mónica, el fiscal Burgos guarda silencio desde que se produjo la filtración del documento que él tenía la obligación de mantener en reserva. Sus explicaciones tendrá que darlas a la Comisión de Disciplina Judicial en enero próximo. La filtración del interrogatorio reservado que la Fiscalía le hizo a Nicolás Petro el 2 de agosto para el principio de oportunidad que no se concretó, no incluyó la promesa que hizo el fiscal Mario Burgos a cargo de la diligencia. En el video se ve a Petro con su entonces abogado David Telequi y quien habla es el fiscal Burgos. Él advierte que si se filtraba algo de ese interrogatorio sería responsabilidad de su despacho. Si se filtra alguna cosa es por alguno de nosotros, que creo que somos éticos, no lo han demostrado, entonces eso no va a pasar para su tranquilidad. El 6 de octubre la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación al fiscal Burgos por la filtración de ese interrogatorio, que avanza en el despacho de la magistrada Magda Acosta. Ella escuchará el 4 de diciembre el testimonio de Nicolás Petro para encontrar el responsable de la filtración de esa pieza procesal reservada y determinar el método, al parecer diferente a la persuasión que utilizó el fiscal Burgos para generar su confesión sobre los dineros en la campaña de su padre. Y es el Poder Judicial quien gestiona este conflicto.
El abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, advirtió a la Comisión de Disciplina que además de la filtración, el fiscal Burgos también habría incurrido en una falta disciplinaria al hacer preguntas relacionadas con el presidente Petro, aunque la Fiscalía no tiene competencia para investigar a forados. La comisión le contestó. Una vez revisado su escrito de quejas, se advierte que se encuentra procedente su conexidad. La misma se adelantará bajo las presentes diligencias y así llevar bajo la misma cuerda procesal el disciplinario adelantado contra el doctor Mario Andrés Burgos. El presidente Petro también se pronunció. El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal, en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora. La magistrada Magda Acosta, que lidera la investigación disciplinaria al fiscal Burgos, ya programó para el 26 de enero del 2024 una versión libre con el fin de escuchar su explicación sobre la filtración del interrogatorio a Nicolás Petro, que en ese momento era de carácter reservado, como lo dice el manual de sistema de cadena de custodia de la Fiscalía. La existencia del presunto atentado contra la vida del fiscal Barbosa fue prácticamente descartada por el Ministerio de Defensa, que después de una averiguación en los cuerpos de inteligencia no pudo confirmar esa versión. Joana Rodríguez. Mónica, aunque el fiscal estuvo hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección, el gobierno no tiene pistas sobre esas hipótesis. Las relaciones entre Barbosa y la administración Petro quedaron totalmente rotas. La noticia sobre un supuesto atentado contra el fiscal general Francisco Barbosa la dio a conocer la propia Fiscalía mediante un comunicado el 8 de agosto. Estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo. Barbosa se reunió con el ministro de Defensa Iván Velázquez y el propio presidente Gustavo Petro después de su denuncia, pero no pareció quedar satisfecho con el resultado. Para mí. El fiscal Barbosa apareció días después en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió medidas cautelares para su protección. En este momento nosotros no tenemos ningún tipo de reforzamiento de seguridad por parte ni del Ejército Nacional ni del Gobierno Nacional. El fiscal cuenta actualmente con 24 escoltas y 7 vehículos blindados por turno de cada 24 horas, más los esquemas de seguridad que tiene toda su familia. El 22 de agosto, el ministro de Defensa publicó un comunicado con los resultados de su propia investigación. Ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Él aseguró que en reuniones posteriores se había acordado mantener prudencia por motivos de la investigación. No son temas para discutir públicamente. El presidente Gustavo Petro también se pronunció. Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Barbosa estalló, pero a través de su vicefiscal, Marta Mancera. Por supuesto que aquí no nos están engañando a la Fiscalía General de la Nación. Creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación, no el ministro de Defensa, no la cúpula militar, y mucho menos el señor presidente de la República. Por su parte, el propio ELN desmintió las afirmaciones de Barbosa y las amenazas que también habría organizado ese grupo guerrillero en contra de la senadora María Fernanda Cabal y del general retirado Eduardo Zapatero. De verdad, este es un cuento chimbo. A estas alturas no se ha vuelto a hablar de atentados contra el fiscal general.